Bendecidos, amados hermanos, estoy contento porque, si ustedes se recordarán, yo estuve pidiendo y clamando al Señor que quitaran esto de las placas, y gracias a Dios lo quitó el presidente, y también que hubiera un poquito más de libertad en el horario para poder trabajar. Claro está, amados hermanos, con todo mi corazón, esto no quiere decir que salgamos de nuevo a la calle a hacer todo lo que podamos todos los días, sino que resguardémonos, cuidémonos. Es cierto que el país se está abriendo, pero este es un tiempo en que usted estos 15 días esté a la expectativa, viendo qué pasa, cómo va el movimiento de la pandemia, y usted trate de protegerse, salga lo menos posible que pueda y solo si es de suma importancia. Pero mire, la oración tiene poder y Dios escuchó mis oraciones y las de ustedes para que estemos ahora con un poquito más de libertad en nuestro país. Por eso ahora que estamos en la oración de 3x3 durante estos 7 días que comenzamos el lunes, hoy es miércoles, ya vamos en el tercer día, orando en la mañana, a mediodía y en la noche, por las peticiones que ya les hemos dicho que debemos de hacer, para que estemos clamando y esta pandemia, hermanos, se vaya de nuestro país, se aplane rápido y nosotros podamos tener libertad. Seguimos también predicando en esta serie maravillosa para sanar nuestro corazón. Y hoy el tema lo he titulado Limpiando mi corazón del pasado. Limpiando mi corazón del pasado. Salmo 32:1, el salmista dijo: qué afortunados son aquellos rebeldes a quienes Dios les perdona sus pecados. Qué afortunados son los que el Señor considera inocentes, porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Todos los días que seguía orando, sin confesar mis pecados, oiga, me debilitaba cada vez más. Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. Llegué a ser como tierra que se seca en verano. Entonces decidí confesarte todos mis pecados. No escondí ninguna de mis culpas. Decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. Aleluya. Miren, yo he predicado de eso. He dicho que el pasado no te alcance, que el pasado ya pasó. Y es cierto, algunos dicen el pasado no se vive, el presente es tu verdadera vida y el futuro saber si llegará. Es cierto que el pasado, hermanos, ya pasó y lo que se hizo en ese tiempo, se hizo bien o se hizo mal, ya no lo podemos recuperar porque ese tiempo ya pasó. Hoy estamos en un día presente. Así que el pasado ya no es real en nuestras vidas. Nosotros no podemos volver ahí para cambiar nuestra vida otra vez, ¿verdad? Es como cuando Nicodemo le dijo a Jesús, ni modo que volviera al vientre de mi madre y naciera otra vez, cuando Jesús le habló de nacer de nuevo. O sea, no se puede nacer de nuevo. Todo eso es claro, yo lo he enseñado. Porque si Cristo ya me perdonó los pecados, entonces yo soy libre de mi pasado. El problema es que si hay pecados que cometimos en el pasado, que siguen todavía en el presente siendo una sentencia en nuestras vidas que te acusa, o sin darte cuenta esas circunstancias que cometiste en el pasado siguen manejando tu vida, y ahí sí es un problema. Recuérdese que nuestro cuerpo emocional, que es el alma, que también la Biblia lo llama el corazón, lastimosamente se registran los datos en el consciente, en el subconsciente. Ahí se graban muchas acciones pasadas que a veces nos están atormentando y nos hacen vivir mal. Uno de los ejemplos muy comunes es aquellos soldados que fueron a la guerra de Vietnam.
ellos cuando regresaron de la guerra, según hay muchas historias y hasta películas de ellos tuvieron muchas secuelas emocionales que los atormentaron al regresar de la guerra. No podían dormir, se deprimieron, se angustiaron, otros se lanzaron a las drogas, al alcoholismo, porque en la guerra vieron cómo morían sus compañeros, sus amigos, los soldados que iban con ellos, y también cuando llegaban a algunas comunidades y tenían que destruirlas, o cuando bombardearon y vieron que niños se despedazaron y mujeres también y ancianos y todo eso en la guerra. Por eso es que Santiago dice que las guerras son diabólicas, son satánicas, y entonces todas esas circunstancias marcaron sus vidas. Y muchos de ellos cuentan la historia que no podían dormir, no tenían paz, y la gran mayoría pararon con psiquiatras, con psicólogos y en las calles y abandonados, y eso los vino a afectar grandemente. Eso pasó en una guerra pasada, pero a esa guerra los alcanzaba en su presente. Otro ejemplo: cuando tuviste una familia y la destruiste, y luego te fuiste a otro país y allá formaste otra familia, pero luego al formar a otra familia conociste a Cristo, y allá en otro país tú estás viviendo tranquilamente con otra familia, pero en el pasado tú sabes que dejaste abandonada una familia, que tienes unos hijos que están resentidos, dolidos y abandonados, y entonces eso te hace sentir que aunque tú quieras ser un buen cristiano, un buen padre, no puedes hacerlo. Es ahí, hermanos, es ahí claramente donde el pasado sí puede alcanzarte, porque hay una culpa que quedó en el pasado que no lograste resolver. Y la culpa, escuche bien, no es un sentimiento que simplemente podemos quitárnoslo de encima. Muchas veces las personas le piden a Dios que les quite ese sentimiento y que perdone sus errores, pero como sienten culpa y no pueden soltar esas cosas, entonces eso los sigue afectando. En muchos casos las personas realmente no sienten una aflicción de los errores que han cometido. Totalmente quieren calmar su conciencia. Sin embargo, sí hay personas, hermano, que desesperadamente buscan pedir perdón, recibir el perdón de Dios, y que los pecados cometidos en el pasado que destruyeron y afectaron a otras personas, si quieren que salgan de ellos. Esas malas acciones uno las quisiera como componer mágicamente, pero ya no se puede. Entonces, ¿cómo tener el gozo de un corazón puro? Mire qué interesante, porque ahora estamos en Cristo. Por eso, una de las bienaventuranzas de San Mateo 5 dice: dichosos los de corazón limpio. Entonces, ¿cómo sentir gozo yo en mi corazón si estoy lleno de impurezas o situaciones pasadas, heridas, complejos, recuerdos malos y malos hábitos en mi vida? ¿Y cómo yo como hijo de Dios puedo quitarme de encima esas culpas, esa vergüenza, para poder adquirir una conciencia limpia? Mire, este verso es muy claro. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 10, dice: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a salvación, de lo cual no hay de qué arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Esa es la gran diferencia en usted que conoce a Dios y en los que no conocen a Dios, porque los que tienen culpa del pasado, las tristezas los alcanzan y los lleva a la muerte, porque caen en drogas, en alcoholismo, o a veces hacen cosas suicidas para su vida, para terminarse ellos mismos, para eliminarse de esta vida. Pero dice que en nosotros la tristeza, la culpa del pasado, produce arrepentimiento para salvación. Entonces, es muy cierto que todos tenemos remordimientos, todos hemos hecho cosas, hermano, que quisiéramos cambiar si pudiésemos devolver el tiempo. Ahora que estamos en Cristo, ahora que vemos la vida de una manera diferente, nosotros quisiéramos
que las cosas que hicimos mal, como volver a regresar ahí, pero con este corazón cristiano, con esta vida nueva que tenemos. Entonces, uno de los problemas que sí quiero dejarte claro esta noche es el querer negar la culpa, el querer no aceptar. Nos la vamos a llevar en el corazón, y el problema de esto, amados hermanos, es que se lo vamos a transmitir a otras personas. Hace años un joven me dijo que fue al psicólogo, y una de las preguntas más profundas hablando de este tema fue que él le dijo: ¿cómo me libro de la culpa?, le dijo. Y la respuesta del psicólogo fue: tú no puedes librarte de la culpa. Lo que tienes que aprender es a vivir con ella. En pocas palabras le estaba diciendo: aprende a racionalizar tu culpa, aprende a acomodarla en tu vida, porque eso ya pasó. Ahora, nuestra mente o nuestra alma es buena. Escuche bien, esto es bien importante. Por eso depende a quién le pidas ayuda, porque el psicólogo le dijo: racionaliza tu culpa. Pero fíjese que nosotros usamos mucho el mecanismo de racionalización. Dice que el mecanismo de racionalización lo que hace es que en su defensa hace justificar nuestras acciones, generalmente las propias nuestras, de tal manera que eviten una censura, o sea, que no sientas algo en tu corazón. Se tiende a dar con ello como una explicación lógica de los sentimientos y pensamientos o conductas que de otro modo provocaron ansiedad, sentimientos de inferioridad o de culpa. Esto quiere decir, es como acomodar una herida, una vergüenza. Es como decir: eso no tiene nada de malo, todo el mundo lo hace. Eso pasó hace mucho tiempo, hoy es otra vida. Otros dirán: yo era muy joven y no sabía lo que hacía. Y muchas maneras más de podernos escudar de lo que estamos haciendo. La verdad del asunto, hermano, es que estos pensamientos así, lo único que hacen es aliviar tu corazón. Pero a la misma vez que estás usando el mecanismo de racionalización y aliviando la culpa, entonces lo que haces es transferir esto a otro mecanismo que se llama el mecanismo de desplazamiento de una herida. Esto se refiere a la rendición de la dirección de un impulso, o sea, una agresión hacia otra persona u un objeto. Por ejemplo, alguien que vive frustrado porque tiene un jefe que es malo, que no lo aprecia, que tiene problemas con él. Entonces, cuando el jefe le pide café, lo que hace a veces es escupirle el café que le sirve. O cuando llega a limpiar ahí en su oficina o acomodar cosas, trata de quebrarle algo o de rayarle el mueble que tiene el jefe. Es una manera de desplazar esa culpa, ese dolor que está sintiendo. Entonces, cuando tenemos nosotros problemas pasados, escuche bien, esto es bien importante, con nuestros padres terrenales, los que nos engendraron y un día nos abandonaron, y no logramos resolver ese problema, entonces eso nos lleva a una situación de desplazamos nuestra herida, racionalizamos nuestra herida y ya no miramos al Padre que nos abandonó, sino al Padre que está en los cielos, y comenzamos a pelear con Dios porque desplazamos nuestro dolor hacia Dios y entonces le reclamamos a Dios, y podemos inclusive llegar a ver a un Dios como severo, duro, un Dios que no nos comprende, que no nos ama, pero en el fondo de mi dolor se lo estoy desplazando a Dios. ¿Se está comprendiendo? Pero realmente me lo provocó mi padre. Hay un asunto ahí que debo de resolver. Por eso David dijo en el Salmo 32:1, qué afortunados son aquellos rebeldes a quienes Dios les perdona sus pecados. Qué afortunados son los que el Señor considera inocentes, porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Entonces, mire,
¿Qué provoca la culpa en nuestro corazón? Número uno, destruye, escuche bien, nuestra seguridad. Porque no puedes tener culpa y seguridad al mismo tiempo. Porque la culpa te hace sentir inseguro, porque vivimos preocupados, vivimos afanados y nos mantenemos así ansiosos de que alguien nos descubra algo que hicimos en el pasado y ahora pudiese salir a luz. Fíjese que Sir Arthur Conan, ¿quién fue este autor de novelas de detectives de Sherlock Holmes? Mire, él era, este escritor era un bromista consumado. Y un día envió una nota para molestar, para bromear a 5 hombres destacados de Inglaterra. Y la nota decía, la misma que les mandó a los 5, todo se ha descubierto. Y abajo les puso, huir de inmediato. Y mire, hermano, increíblemente, en cuestión de un día, los 5 hombres habían huido de su país. No sé si usted está comprendiendo eso. Muchos tenemos temor de que algo del pasado se descubra. La culpa es una nube negra que nos persigue todo el tiempo y nos hace vivir en preocupación y que ese pasado no se descubra. En segundo lugar, la culpa afecta nuestras relaciones, porque a veces reaccionamos de forma exagerada o estallamos sin razón por causa de una culpa que está enterrada. La culpa nos hace ser indulgentes muchas veces como padres. Los padres a menudo se sienten culpables de las malas decisiones que han tomado en sus vidas y lo que hacen es desplazar eso hacia sus hijos, comprendiéndolos en una manera exagerada, y entonces se ponen a darle todos los gustos que los hijos quieren. Ese es el mecanismo de desplazamiento. Desplacé lo que yo no tuve, desplacé lo que a mí me pasó hacia nuestros hijos. Puede ser positivo y negativo. Muchos de los problemas del matrimonio son por situaciones que sucedieron antes de que usted se casara y ahora los proyectan a la nueva pareja. Entonces, el mecanismo de proyección y el mecanismo de desplazamiento hace que la culpa yo la mantenga en mi corazón y pueda herir a otras personas que yo amo. Y número 3, la culpa nos mantiene estancados. No pueden ver los problemas presentes porque viven preocupados del pasado, se sienten culpables, no pueden cambiar el pasado. Así como preocuparse no cambia el futuro, lo que hace el ayer es arruinarte el día de hoy. Por eso el salmista dijo en el Salmo 32:3, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo porque mi gemir de todo el día. O sea, la culpa puede llegar inclusive a afectar tu salud, enfermarte, tener cuestiones en tu vida, no solo enfermedades emocionales, sino enfermedades físicas. Entonces, ¿cuál es la solución para esto, amados hermanos? Limpie su corazón de culpas pasadas. Y ahí es donde David, en el Salmo que leímos, en el Salmo 32, en el verso 5, él dice, entonces decidí, mire qué gran decisión, entonces decidí confesarte todos mis pecados. Oiga, todos mis pecados, no escondí ninguna de mis culpas, decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. Hermano, qué maravilla. Mire, cuando yo estaba estudiando este tema y leí ese verso 5, yo me trasladé hace 33 años, más o menos, cuando yo me convertí al Señor. Y me recuerdo que la persona que me llevó a Cristo me preguntó y me dijo, ¿usted ha fallado delante de Dios? ¿Podría confesar sus pecados? Habían otros muchachos a la par mía. Y yo comencé a confesar todos, hermano. Mire, pero así, yo hice esto, hice aquello, cometí aquí.
Y después caí de rodillas llorando y él estaba orando por mí. Y mire qué lindo me guió el Espíritu Santo, y ahí me recordé: todas mis culpas te confesé. Porque aún yo ahí arrodillado, ahí llorando, le dije al Señor: Señor, y también perdona todos aquellos pecados de los que ahorita no me acuerdo, pero que yo cometí en el pasado y sé que lo hice y no los traje a mi memoria hoy, pero tú también tómalos hoy y límpialos, Señor. Mire, todas mis culpas derramé sobre el Señor. Ese es un proceso de liberación del pasado que nos atormenta, porque la confesión de nuestras faltas, Dios hace que usted sea una persona diferente, libre, y que vuelva, escuche bien, a tomar confianza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder liberarnos del pasado, de esa culpa, y no seguir desplazando o proyectando nuestros mecanismos de defensa, hiriendo a otras personas o nosotros viviendo intranquilos? ¿Qué tenemos que hacer? Número 1, haga un examen profundo de su conciencia. Mire, el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13, verso 5 dijo: examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo está en ustedes? A menos de que fracasen la prueba. La invitación del apóstol es a que nos examinemos profundamente. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol Pablo ahí? Hagan un inventario moral, personal de su vida. Así como cuando usted hace un inventario del negocio donde hay ganancias y pérdidas, para ver cómo usted está. Esto nos va a ayudar cuando usted se examina del tiempo pasado y aún del presente, y usted se está examinando. Usted va a encontrar también no solo malas experiencias, va a encontrar buenas cosas. Como el que hace el inventario, pues va a encontrar que hay cosas, hay productos que ya se vencieron, pero va a encontrar que hay productos buenos por ahí arrinconados que debe de sacar a la venta porque están buenos. Así es el examinarnos. No solo es para que moralmente nos vengamos abajo y solo estemos viendo el pasado. Cuidado con eso. También en el pasado, escucha bien, tú hiciste cosas maravillosas. Mire, yo hice cosas muy malas en el pasado, pero también hice cosas buenas. Por ejemplo, yo le podría mencionar, yo impulsé en Guatemala el programa de Olimpiadas Especiales para Niños con Deficiencia Mental, y que mire qué lindo, porque aún a mi escasa edad de 21 años, yo llegué a ser director y a programar eso para que los niños que no tenían acceso en ese tiempo a ese deporte, lo pudieran hacer. Mire, o sea, si yo reviso mi pasado, no se lo estoy diciendo para jactarme de cosas grandes que yo hice, sino para darle un ejemplo, que en el pasado podemos encontrar cosas buenas. Y yo hice ese programa. Yo hice un programa aquí en Guatemala muy grande y le da la oportunidad a muchos niños para que puedan hacer deporte que antes no lo tenían. Entonces, no solo vamos a encontrar malas experiencias, sino también encontraremos virtudes y buenas acciones que hicimos en el pasado, y hay que escribirlas. También nos ayudará a ver si en verdad usted ha recibido el perdón de Dios para probarnos en la fe, porque si usted no ha perdonado a su papá, entonces usted no puede perdonar a Dios o amar a Dios. Entonces ahí nos vamos a encontrar. Por eso qué lindo ese verso de Isaías 1:18, cuando el Señor nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mire, ¿qué nos está diciendo Dios? Aunque hayas cometido cosas horribles, posiblemente usted violó a un niño, imagínese eso. O posiblemente, hermano, usted mató a alguien y lo tuvo oculto y nunca lo ha confesado. Eso es horrible, pero dice: aunque tus pecados fueran rojos, Él los hará blancos como la nieve. Eso nos da un aliciento, que nos hemos acercado a un Dios que perdona, a un Dios que ama, a un Dios que no solo alivia tu conciencia, sino que la limpia. Entonces, para poder hacer ese inventario, nosotros podemos hacer un acrónimo de la palabra moral. Por ejemplo, usted pone la letra M y dice: medite sobre su vida
el tiempo que sea necesario. Eso quiere decir que usted tiene que buscar un tiempo para estar meditando en su vida y las cosas que usted pasó en el pasado, buenas y malas. Número 2, en la O, opte por abrir sin reserva su corazón y su mente. Esto quiere decir es que abrámonos a Dios, declaremos nuestros pecados a Dios. Número 3, dice la R, ríndase sin temor a la gracia de Dios. O sea, hay que entender que usted está delante del Dios más misericordioso que pudo haber encontrado. Y la A, analice su pasado a profundidad. No deje nada ahí, métase hasta lo más profundo. Pídale al Espíritu Santo que lo guíe para profundizar. Y por último, la L, de moral, la L, liste tanto las buenas como las malas decisiones y sucesos de su vida, que eso es muy importante. Cosas buenas, cosas malas del pasado. El Salmo 139, 23 dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón y ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Así que, hermanos, no más fingimiento. Sea honesto consigo mismo y sea honesto delante de Dios. Escriba su inventario, porque si lo escribe, así como dice en Habacuc, escribe la visión, porque todo se le olvida a uno. Usted va a ver lo malo y lo bueno, entonces lo bueno lo va a atesorar y lo malo usted lo va a eliminar. Y así usted va inclusive a recuperar cosas buenas que tuvo en el pasado. Posiblemente usted fue un joven amoroso y cariñoso y usted tenga que recuperar esa actitud que hoy no la tiene. Número 2, reconozca responsablemente todas sus faltas. El Salmo 51:3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, mire, hermano, aceptar que hemos fallado no es fácil. Recuerde que tenemos el superorgullo. Ese superego que tenemos no nos deja hacer. Recuerde que somos controladores. Espero que eso usted lo haya ministrado y lo haya cambiado. Pero mire, por favor, no permita justificarse. Como diciendo, eso que hice, lo hice hace mucho tiempo. Trate de no culpar a los demás. Es que mis padres me abandonaron. No se engañe a sí mismo. La Biblia dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no obtendremos la verdad. Esto nos lleva a que usted y yo tenemos que ser radicalmente honestos con nosotros mismos. Dispóngase, hermano, de una vez a sanar sus heridas, complejos, culpas y malos hábitos del pasado. No podemos seguir viviendo así. Usted no puede seguir diciendo, si tan solo pudiera cambiar de cónyuge o de amigos o de trabajo o de ciudad donde vivo, entonces todo estaría bien. Tú no tienes necesidad de huir, tú tienes que enfrentar. ¿Cómo vas a enfrentar? Como dijo David, yo reconozco mis rebeliones que siempre están delante de mí, a las cuales, diga conmigo, yo renuncio hoy en el nombre de Jesús. Número 3, pida perdón a Dios. Primera de Juan es muy precioso, porque dice en el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mire, hermano, no puede haber una promesa mejor. Si usted reconoce sus pecados y quiere confesarlos abierta y llanamente a Dios, y entonces Dios los va a perdonar. No existe ningún pecado, por severo y drástico de cometer, que Dios no pueda perdonar. Dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hace años, una mujer me consultó en consejería de administración y me dijo, estoy deprimida y no he podido salir de mi cama por varias semanas. Y yo, pastor, yo ya no quiero seguir viviendo.
Entonces yo le hice la pregunta del millón: ¿hay algo en su vida de lo que realmente usted se lamenta profundamente? Le pregunté. Y me dijo: sí. Mi esposo, fíjese que antes viajaba mucho y me dejaba abandonada, y un día lo engañé. Una sola vez lo engañé, pastor, y en ese engaño quedé embarazada. Y por el miedo cuando él viniera, entonces lo que hice fue que aborté. Entonces yo le dije: Dios quiere perdonarla, y escuche bien, no hay pecado que Él no limpie y sea imposible para Él. Con dolor profundo me contestó y me dijo: es que no parece justo. Yo tengo que pagar por ese pecado tan horrible que cometí. Y yo le dije: eso ya está pagado. Jesús pagó en la cruz y llevó todos nuestros pecados y los limpió. No hay nada que pagar. Lo único que usted tiene que hacer es pedirle perdón a Dios. Y ella me dijo entonces: ¿y cómo le pido perdón a Dios? Entonces, hermano, es posible que algunos de ustedes estén viviendo, no eso, pero algo así, similar a esto. Posiblemente usted violó a un niño. Posiblemente usted hizo cosas terribles. Y su pregunta sea que ya no aguanta el dolor de ese pecado del pasado. ¿Cómo pedir perdón? Mire, no haga tres cosas con Dios. En primer lugar, no ruegue, porque Dios ya conoce la intensidad de su pecado. No regatee con Dios, no le diga: si me perdonas te daré esto, y te prometo servirte, y te prometo diezmar, y te prometo no faltar a la iglesia, ser mejor esposo, ser mejor padre. No soborne a Dios tampoco, porque primero está regateando, y entonces el tercer paso es: no soborne. No le diga que si usted es perdonado por Dios, usted promete servirle toda su vida. Porque al regatear usted le está diciendo: si me perdonas, Dios nunca lo volveré a hacer. Y fíjese que usted no le diga eso a Dios, porque a veces volvemos a fallar, y cuando vuelve a fallar, entonces usted se derrumba porque regateó con Dios, o sea, quiso poner una posición suya y nunca más la cumplió. Lo mejor que puede hacer, ¿qué debe de hacer usted? Es reconocer, sentir profundo arrepentimiento, y que ame a Dios y que valore el sacrificio hecho por sus pecados. Y si es usted valiente, aparte de hablar con Dios, busque otra persona y confiésele sus pecados, como dice Santiago, que usted tiene que buscar a otra persona y confesar sus culpas a él. Pero tiene que ser una persona espiritual. Usted puede decir: yo lo puedo hacer con Dios. La razón de nuestros problemas en nuestras relaciones interpersonales, hermanos, es que nosotros nos mentimos unos a otros y nos ponemos máscaras y nos gusta vivir en apariencia. Por eso es que es necesario que cuando usted busca a otro imperfecto igual que usted, pero que ahora es un ministro que lo va a ayudar, usted se arriesga y se ministra con esa persona, pero ese riesgo lo lleva a que hay un sentimiento especial y maravilloso que invadirá su vida en una gran libertad, como que va a tener paz de que logró hacer eso. Así que, amados hermanos, en conclusión, Romanos 3:23 dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo, que Cristo efectuó. Recuerden, este día todos hemos cerrado en blanco. Mire, no hay ninguno de nosotros que no se haya equivocado, pero hay una diferencia. No todos reconocen eso. Son muy pocos los que reconocen sus faltas y quieren salir de ahí. Y ahí está el detalle. Porque entonces así usted no va a vivir con el pasado, porque usted necesita ser sincero con Dios y reconocer sus pecados, porque todos, hermanos, necesitamos el perdón de Dios. Todos, no hay ninguno que no deba de arrepentirse de sus malas decisiones del pasado. Recuerde, el perdón no solo te libera,
también te trae perdón inmediatamente, no alivio, perdón. El perdón es gratuito, es una dádiva de Dios. Y el perdón te libera completamente de todas las culpas pasadas y presentes que puedan haber en tu Biblia. Por eso dice Romanos 8:1, porque ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús. Dice ninguna condenación porque Él te hizo libre. Así que el fin del mensaje es: Dios te ayudará a enfrentar la culpa del pasado. Ordena tu inventario con la palabra moral y escribe las cosas buenas y malas y acepta, hermano, el perdón gratuito de Dios. Y si es muy profunda tu necesidad, busca ayuda con un ministro para que pueda apoyarte. Oremos al Señor. Padre, hoy confesamos que hemos hecho cosas terribles en el pasado y que las quisimos tener ocultas, pero hoy, Señor, estamos aquí delante de ti, porque afortunados son los que se presentan delante de ti con todos sus pecados, Señor, y reconocen sus faltas. Ya no queremos evadir nuestras circunstancias, ya no queremos ser indiferentes, porque la culpa me ha consumido mucho tiempo, pero hoy estoy dispuesto a renunciar y a cambiar mi pasado. Yo quiero tener un corazón puro, lleno de gozo. Yo quiero que tú ya no me permitas racionalizar ni desplazar mis pensamientos y mis culpas hacia el pasado, hacia el presente, hacia el futuro, y mucho menos hacia otras personas. Y tampoco me permitas que acomode las vergüenzas del pasado, sino que hoy abro mi corazón delante de ti. Y en medio de este mensaje, ayúdame, oh Dios, porque tú eres maravilloso. Te lo pido, te lo suplico, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Qué tema más lindo, hermano. Limpiemos nuestro corazón del pasado. Que el Señor los continúe bendiciendo.